Sandro Barico. ¿Será que alguno, alguna pudo leer esa novela? Ok, Sí. bueno, quienes tuvieron la posibilidad de leerla, vamos a entrar en materia. Los textos teóricos se los dejo como provocación porque sé que como todos no los han leído, eh, igual lo que iré comentando tiene que ver con todo eso. Léanlos, creo que para el ejercicio docente son claves. Vamos a comentar a Seda. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿De qué está hecha Seda? Esa novela de Barico. Barico es un escritor italiano. No sé si ustedes vieron alguna vez una película de un pianista en un barco. El barco se va a hundir y él decide quedarse en el barco tocando. Es una película más o menos famosa. Estoy buscando aquí el título. Ahorita la encuentro y les doy el título. Ah, ya. Pianista, no. 900 se llama. 900, la leyenda del pianista sobre el océano. Esto en realidad es una obra de teatro de Barico, un guión para teatro de Barico que se adapta al cine, una obra muy bella. Barico es un escritor muy particular, tiene una forma muy particular de escribir, y Seda, digamos, es quizás su novela más reconocida. Quisiera preguntarles una cosa muy simple, ¿de qué está hecha Seda? Pues yo creo que está hecha de viajes, de huevos y de seda y de amor, porque ahí hay una cosa con relación al amor. Sí, a eso se refiere, ¿cierto? Y tiene unas situaciones muy delicadas con relación a la idea del hacer, esa suavidad que tal vez está más, que va más allá de las contradicciones con las que a veces se encuentra el hombre. Muy bien, muchas gracias Marjorie. Efectivamente, hay un viaje o hay unos viajes. Yo quisiera que recordáramos esto. Todas las obras, todas las novelas, todos los poemas, todos los dramas, todas las películas, en fin, todos los relatos sobre el viaje o sobre un viaje o sobre los viajes son siempre relatos que tienen dos sentidos, porque es un poco como la vida, la metáfora del viaje. El viaje es siempre exterior, entonces usted vive un montón de experiencias, ¿no? Que salí a caminar con los primos, que comí con mi mamá, que hubo una pandemia, en fin, eso es lo que sucede de manera exterior. Luego está todo viaje, todo recorrido es un viaje también interior, entonces algo sucede afuera, pero también algo sucede adentro, un poco para que le prestemos atención a esa dimensión del viaje. Esa es la fuerza, por ejemplo, que tiene la Odisea o que tiene el Quijote. Algo pasa en términos de los acontecimientos, pero también algo pasa dentro de Alonso Quijano y de Sancho que emprenden ese camino. Nos dice Marjorie, algo importante también es que está hecha de la suavidad, ¿no? Por eso el título, Seda. Hay algo muy suave y hay algo, una especie de relación muy densa, ¿no? Entre ese hombre y esos otros personajes, esa mujer que me parece supremamente enigmática. Hay una escena que es de las más eróticas que he visto en la literatura, ¿no? Ella está sentada al lado de este hombre que es un pequeño emperador, él está al frente tomando el té, está tomando té, deja su taza, ella siempre ha tenido los ojos cerrados y de repente los abre, uno la ve abrir los ojos, se acerca a la taza donde él está tomando té, la gira hasta el punto en el que él estaba bebiendo y bebe. ¿No? Es supremamente erótica y es simple esa escena. Me gusta mucho. Nos dicen por acá, lo pensé desde el encuentro anterior, cuando el valor de la palabra y lo que deseo escuchar llena los sentidos, haciendo leve presencia, porque todo se alimenta de los sonidos y los silencios, efectivamente. Está hecha de leitmotivs, nos dice Daniel. Sería interesante que nos comentaras, Daniel, cuáles son esos leitmotivs. Bueno, ¿de qué más está hecha, Daniel?
Buenos días. Pues lo que yo noté en esa novela es que hay como unas repeticiones constantes, ¿no? Entonces, pues ya que estamos analizando el sonido, pues lo pensé también, por ejemplo, desde la música, ¿no? Cuando desde la parte de la letra se repite un estribillo o en la misma música cuando repite un motivo. Entonces, pues digamos que SEA acude a esto, por ejemplo, en el momento de los viajes, siempre que el protagonista, Goncourt, no recuerdo bien el nombre, emprende el viaje, por ejemplo, a Japón, se repite el mismo recorrido, ¿no? Empieza a decir, bueno, que llegó aquí, que atravesó Europa en tren, que atravesó la estepa rusa, tomó un barco de contrabandistas holandeses y para devolverse es también ese mismo leitmotiv. Y cada vez que él viaja se repite ese leitmotiv con un pequeño cambio que no, la verdad, pues no supe cómo interpretarlo, pero pues siempre, por ejemplo, que hablaban de un lago que era el La, lago Baikal, lo cambiaban, ¿no? Decía que una vez que lo llamaban el santo, otro que lo llamaban el último, que lo llamaban el demonio, en fin, interesante analizar esa parte. Pero desde el lado de los leitmotivs lo tomé a eso, sí, como si fuera también una cuestión musical, como si fuera una ópera, ¿no? Y cada cierto tiempo nos repiten un mismo motivo. Y también cuando aparecía esta mujer, siempre decían lo mismo, que la mencionaban, creo que era que decía que no tenía los ojos orientales y tenía el rostro de una chiquilla. Entonces esos leitmotivs me parecieron muy interesantes porque también tiene que ver con la musicalidad, ¿no? Como que uno va, le avanzan en la historia, en lo desconocido, y de repente nos vuelven a poner lo conocido, ¿no? Que es como lo que ya hemos escuchado antes o leído antes. Eso fue lo que me pareció interesante de esa novela. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, al igual que en la música, hay una serie de motivos que se repiten, ¿no? Creo que atendiendo a esa idea del sonido sobre la que venimos trabajando, habría que pensar eh, cuál es el sentido de esa reiteración, ¿no? Las reiteraciones siempre tienen un sentido, siempre, siempre. Uno no repite algo porque, ajá, ¿no? La reiteración a veces es un énfasis, ¿no? Un énfasis que puede expresar muchas cosas. Eh, entonces, sí, la obra está construida y esa es la particularidad de la armazón de esa obra, y es que está construida a partir de eso, de repeticiones, de la repetición de un mismo motivo, ¿no? Que se da a través del viaje. Eh, durante mucho tiempo, Daniel, estuve tratando de interpretar el cambio del nombre del lago y fue leyendo este libro de Melish, un poco cuando nosotros nos distanciamos de la centralidad de las palabras, nuestra cultura es logocéntrica y como la razón siempre está vinculada a la palabra, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros de hecho somos la cultura del libro, somos una cultura modelada por un libro que es la Biblia, ¿no? Y incluso si nosotros, o si algunos de ustedes no son creyentes de ninguna de las religiones hebraicas, pues nuestro modo de ser en el mundo sí está muy modelado por ese libro. Entonces, para nosotros la palabra, por eso los contratos, toda la mitología alrededor de la palabra, ser un hombre de palabra, ser una mujer de palabra, los contratos se firman con palabras, el nombre en sí mismo es una palabra. Como somos logocéntricos, a veces tenemos la impresión de que las palabras son las cosas. Bien, y de nuevo, ¿no? A veces hay que retirarse un poquito, escuchar un poco y quitarle centralidad a las palabras porque las palabras no son las cosas. Yo le preguntaba alguna vez a alguien leyendo un poema que qué dice la palabra dolor del dolor. Aquí hay exactamente, ¿cuántos asistentes hay, Víctor? 37. Y yo estoy seguro que los 37 han sentido dolor, que es una de las experiencias más edificantes de la vida. Y estoy seguro también que el dolor de cada uno ha sido diferente, pero resulta que nosotros utilizamos la misma palabra para designar todos esos dolores, lo que quiere decir que esa palabra no es el dolor es otra cosa que no es esa palabra. La palabra es apenas un recurso para nombrar esa experiencia, ¿no? La experiencia nunca está contenida en las palabras, ahora voy a volver sobre eso. Entonces, nosotros nos quedamos atrapados en las palabras y a veces nos cuesta ver que hay más allá. Para mí el hecho de que cambie el lago, cambie el nombre del lago todo el tiempo, es la evidencia del tiempo, ¿no? De que con el tiempo
quizás la mejor muestra de que pasa el tiempo es eso, que el nombre de las cosas cambia con el tiempo. Bien, nada más piensen en esta patria nuestra tan sufrida que ha tenido tantos nombres. No, el nombre de las cosas cambia con el tiempo. De hecho, hay lugares que, digamos, pertenecen a nuestro pasado y que, cuyos nombres simplemente han desaparecido. Yo voy a lugares que siguen siendo el mismo lugar, pero que se llaman de otra manera. Es el mismo lugar, a pesar de llamarse de otra manera, no sé. Por ejemplo, pienso que Conavi ya no existe. Yo siempre pasaba por ahí, Conavi. Ya no existe, eso es otra cosa, ¿no? Esa es una ciudad con otros nombres, por decirlo de alguna manera. Es lo que sucede con el lago. Eso es la evidencia de que el tiempo ha pasado por ahí, ¿bien? De que el tiempo ha pasado por ahí. Entonces, claro, el tiempo cambia el nombre de las cosas. Es un poco la forma en la que leí yo ese cambio del lago en la novela. Nos dicen por acá algo muy interesante. Nos dice Lorena que Seda está hecha de silencios que remontan a una realidad vivida por Hervé Joncoux. A mí me parece, estoy muy de acuerdo con Lorena, en que Seda está hecha sobre todo de silencios. O sea, en realidad, el gran contenido de esa obra es el silencio. Lo que pasa es que nosotros rara vez nos detenemos en la significación del silencio. Bien, pero lo que hace esa novela, yo no sé si es una novela o si es un poema. Bien, lo que sí sé es que una buena parte del contenido de la obra está hecha de silencio. ¿No? No solo lo que no se dice, porque entre los personajes lo verdaderamente tenso es lo que no se dice. El significado de esa relación no está en lo que se dice, por lo menos eso me parece a mí, está en lo que no se dice. Bien, en eso está el significado de esa relación. Pero además, el silencio mismo de la obra, el espacio en la página. ¿No? De repente usted se encuentra con una página que tiene 5 o 6 líneas y ya, ¿no? Entonces nosotros creemos que el significado está ahí en esas 5 o 6 líneas, pero no. El resto de la página está cargada de significado, hay un montón de espacio. ¿Cómo así? Entonces ese espacio, ese silencio no significa nada. Desperdicio de papel. Hubieran publicado eso en un cuadernito así y ya. Bien, no, en realidad ahí hay un significado. Nosotros, ¿por qué no prestarle atención a ese significado? Es que cuando ustedes se callan no quieren decir algo. Pues, el ejemplo más típico, y me perdonarán lo prosaico, mi amor, ¿te pasa algo? No. Pues a mí no me digan que ese silencio no significa algo. Hay un dicho, nos recuerda Tatiana, el que calla otorga. Quizás, no creo que siempre. Lo que pasa es que creo, y es el punto al que quiero llegar, que no todos los silencios significan lo mismo. Lo que quiere decir que el silencio es una parte fundamental de toda una construcción significante. En esa obra particular no todos los silencios pueden significar lo mismo, ¿no? Cada silencio, al igual que cada palabra, significa en función del contexto, de la intención misma del silencio, ¿no? Cuando uno piensa en la intención, ¿cuál es la intención del silencio? Es que uno nunca piensa en el silencio. ¿Cuál es la intención del silencio? Vamos a ponerlo en términos más crueles. En las últimas, durante la cuarentena, tenemos reporte, y es solo de los que tenemos reporte, de más o menos 12 mujeres asesinadas por hombres. Yo no sé qué le pasa a los manes, están locos. Pues porque no entiendo, no entiendo. No están locos, están mal, ¿no? No hay que justificarlo en su locura. A mí me dice mucho el silencio del presidente, de la vicepresidenta, que es una mujer, frente a eso. Yo no creo que ese sea un silencio gratuito. Bien, yo creo que es un silencio intencionado.
Los silencios significan. Lo que pasa es que nosotros eh, no decimos, rara vez le prestamos atención al significado del silencio. Así como significan la obra, significan la vida. El silencio significa todo el tiempo. Bien, hay, hay una obra de John Cage, bien, que vuelve justamente sobre eso, 4 minutos 33 segundos. Vamos a ver, solo 2 minutos porque me parece que ver los 4 minutos 33 segundos es mucho, pero vamos a ver la versión que a mí más me gusta, que es la versión en death metal. A mí en general me gusta mucho la música, pero yo de pelado siempre fui rockero todavía. Entonces, les voy a pasar la versión en death metal de esa obra, que espero hayan podido ver. Vamos a escuchar 2 minuticos exactamente y volvemos. ¿Listo? Ahí se las acabo de pasar. Como les decía, a mí me gusta mucho más esa versión. Me parece que en death metal es mucho más fresca. Seguramente habrán ustedes visto la versión de John Cage. ¿Por qué me parece interesante esa obra de John Cage? Como les decía, durante la sesión pasada, John Cage es una de las personas que más ha investigado alrededor del silencio. Gracias a sus provocaciones en la NASA descubrieron que, bueno, ya sabíamos que en la Tierra el silencio no existía, pero que tampoco existe el silencio en el espacio, o sea que fundamentalmente no existe el silencio, ni adentro ni afuera de uno, eh, porque todo silencio resuena. Bien, en todo silencio hay una resonancia. Lo que nosotros debemos tratar de identificar en el silencio es esa resonancia. ¿Qué es lo que resuena en el silencio? Les recomiendo este texto de Jean-Luc Nancy, un filósofo francés que se llama A la escucha, ¿no? Que se detiene justamente sobre eso, ¿no? Una visión del mundo a partir de la escucha. Vamos a ver qué nos dice, qué resuena en el silencio. Bien, en ese silencio que resuena. Alguna vez John Cage trajo esa obra a Bogotá, la entrada valía como 300.000 pesos. Muy interesante, pues, y todo, pero yo no iría a pagar 300.000 por esa obra, que me resulta muy interesante, pero pues no. ¿Por qué es interesante esa obra? Cuéntenme ustedes, ¿qué pone esa obra de relieve?
¿Qué hay en esa obra que sea muy particular? Esa de John Cage. 4 minutos 33 segundos, la que acabamos de escuchar. Es difícil decirlo, ¿no? La Pe- música, Pero es que ahí también entra, pues por ejemplo, la obra como tal, puede ser que tenga todas las condiciones de ser una obra, ¿cierto? A mí personalmente, a mí me gusta es él cómo piensa las cosas desde el punto de vista del sonido. Es que no, o sea, es muy particular y yo creo que esa particularidad hace que uno le ponga cuidado y se detenga para verlo y eso es lo que lo hace ser especial. Entonces, porque digamos que a mí me causa interés no solo esa obra, es la percepción que él tiene del mundo desde la perspectiva del sonido y el silencio y cómo él encuentra más estética y más variabilidad y más cambio en la idea del tránsito que en las mismas obras musicales. Entonces, a mí esa pregunta me llevas como a otra conversación con relación, no quiere decir que no me guste la obra. Yo no puedo decir en palabras qué es lo que me gusta porque me agrada muchísimo. Cómo lo presenta el piano, yo no sé, en ese sentido yo no podría expresar lo que me produce, pero él como sujeto eh, mm, me produce otras cosas a mí y me lleva a indagarlo como persona que entiende la vida y la vida desde el punto de vista musical y lo estético de manera distinta, que yo nunca lo había escuchado de nadie, de él. bien, muchas gracias Marjorie, muchas gracias. A mí también me parece que John Cage es un personaje muy, muy interesante. Eso de ponerse a la escucha, como nos dice Jean-Luc Nancy, del mundo, a la escucha del mundo, y de tratar de entender el mundo a partir de ahí, ¿no? De sus sonidos, de sus silencios. Eso me parece también sumamente valioso. Tiene una idea de la vida como flujo que también me parece muy interesante. De nuevo, esas miradas, a mí esas miradas me parecen fugas a ese pensamiento determinista del que les hablaba cuando empezamos esta sesión. Bien, justamente porque no busca lo concreto, lo determinado, la certidumbre, sino justamente la incertidumbre, volviendo a Melis sobre esa idea de la filosofía de lo incierto. Nos dice Lina, el silencio en sí mismo y la espera a qué va a pasar la generación de expectativa e incertidumbre. Exactamente, Lina. A mí una de los aspectos, dice Andrea, antes de, yo creo que lo que busca es mostrar la particularidad del momento, por eso él menciona que cada obra es única en su espacio y tiempo, ¿sí? ¿De qué está hecha la música? ¿Tenemos algún músico entre los asistentes? ¿Alguien que haga música? Bueno, un músico les dirá que la música está hecha, si, por ejemplo, ritmo, armonía, sonidos, acordes, pero la música también está hecha de silencios, de pausas, ¿no? Cualquiera que pueda leer eh, el lenguaje musical se dará cuenta que una parte clave en la composición son las pausas, los silencios. Partitura. La partitura, exacto. ¿No? Se dará cuenta que el silencio es clave en la construcción de una obra musical. Lo que nos recuerda a John Cage en esta obra es eso, ¿no? Él está componiendo una obra en la que resalta mucho más el silencio que el sonido. Y nos recuerda una cosa, esa obra nos habla mucho porque resulta que es que no estamos acostumbrados a ser nosotros en el silencio. Bien, el silencio nos incomoda, la obra nos resulta incómoda. Ese silencio nos pone de relieve. Daniel dice que el horror vacui
¿no? De nuevo, nuestra cultura es una cultura de la saturación, de la determinación. No sucede con todas las culturas. Nuestra cultura tiene dos particularidades. Una, le da prevalencia al sonido sobre el silencio, y dos, le da prevalencia a la luz sobre la oscuridad. Les recomiendo, a ver si lo tengo por acá a la mano, ¿sí? Les recomiendo este librito de Junichiro Tanizaki, que se llama El elogio de la sombra. Tanizaki, un escritor japonés, este es un ensayo en el que Tanizaki vuelve sobre la diferencia que hay entre Oriente y Occidente respecto al privilegio de la luz y de la sombra. Los orientales privilegian los espacios de sombra, entonces las casas tradicionales japonesas están diseñadas para crear espacios de penumbra. Para ellos la sombra tiene un significado positivo. Bien, para nosotros tiene un significado negativo, ¿no? De la misma manera que para ellos el silencio está muy cargado de sentido, para nosotros tradicionalmente parece que no, ¿no? Entonces es un poco tratar de girar esa mirada y ver que en el silencio, claro, esa obra nos incomoda, nos interpela porque nos obliga a someternos al silencio. Usted está a la espera de lo que considera que es la música, sonido, pues resulta que no, la música también está hecha de silencios. Si alguien baila, sabe que la importancia dramática, los que aquí trabajan en teatro también saben la importancia dramática que tiene el silencio en una obra, ¿no? Es clave y mucho más cuando es intencionado, ¿no? Pero esos son códigos que nosotros eludimos constantemente. Hay hay algo que resuena en ese silencio, ¿no? Entonces, mi propuesta para ustedes es que tratemos de encontrar en las obras qué es lo que resuena en el silencio, ¿no? Entender que hay una significación ahí. Porque claro, estamos tratando de entender el mundo desde el sonido, pero es que el silencio está directamente vinculado al sonido, ¿no? Es imposible separarlo uno de lo otro, no existe de hecho lo uno del otro. El sonido, a diferencia del silencio que tiene una existencia autónoma, o lo que nosotros llamamos silencio, ¿no? Que existe en sí mismo, el sonido requiere ser producido, ¿no? Requiere que un cuerpo, ¿no? Un cuerpo vibre, un cuerpo produzca esa resonancia. El silencio existe en sí mismo, pasa lo mismo con las sombras. Las sombras existen por sí mismas, no sucede lo mismo con la luz, ¿no? Hablando pues en términos físico-naturales. La idea es que nos detengamos sobre eso, ¿no? ¿Qué significan esos silencios? Porque hay una significación. Hay un profesor de la Universidad Tecnológica, un gran amigo, un hombre a quien aprecio y admiro mucho, y quizás mi mirada no sea del todo objetiva sobre su obra, pero me parece que ha hecho unos aportes importantes a ese tema, que se llama Juan Manuel Ramírez Rabe. Juan lleva varios años investigando el silencio. Uno diría, ah, pero pues eso es muy raro. Y el tipo se dedica a estudiar el silencio. Bien, vive por allí en un lugar que se llama el silencio. Entonces, a él lo que le interesa es prestarle atención al silencio. Y tiene una serie de textos que ustedes pueden encontrar en internet, donde recoge de la tradición latinoamericana dos distinciones sobre las que quiero que desarrollemos el resto de la sesión. Una es lo silencioso y la otra es lo silenciado. Bien. En principio, ¿qué distinción encuentran ustedes en esa forma de nombrar las cosas? Está lo silencioso y está lo silenciado. ¿Encuentran ustedes diferencias en esas dos formas de expresar lo que tiene que ver con el silencio? ¿Perciben alguna diferencia allí? Entrega, según por lo que veo, el entrega es ella, como si ella fuera a pagar el valor todo. A Marcela, yo creí que Marcela está hablando con nosotros. Sí, no se puede hacer así. Sí, nos dice Andrés, aquello que nace sin voz y aquello que le quita de voz. Nos dice Jimena, lo silencioso es lo externo y lo silenciado es lo interno. Sí. Pero hay que preguntar si lo hacen así en... Ahí va el agua del molino. Bueno, no sé, también podríamos pensar que lo silencioso es lo natural,
Lo silenciado es lo que se hace con ese silencio. Ok, sí. Sí, como lo silenciado es como algo impuesto, un silencio que no es propio, sino que es impuesto por algo externo, como decía Andrés. Muy bien. Efectivamente, a ver, lo silencioso es lo que es silencioso en sí mismo. ¿Qué es silencioso en sí mismo? ¿Alguien puede leer las últimas líneas de Seda? Esa descripción del lago. ¿Alguien nos puede hacer ese favor? Lo digo porque a mí me parece que lo que se dice ahí remite al silencio. ¿Cuál O parte, sea, profe? la última partecita, la El último, última, el resto el de su último tiempo, párrafo. el párrafo, de vez en cuando, Sí, en los días de viento, ese. descendía hasta el lago y pasaba horas mirándolo, ya que diseñado en el agua le parecía ver el inexplicable espectáculo leve que había sido su vida. Bien. El lago, ¿no? El lago. Cuando lo que nosotros decimos remite al silencio. Esa imagen, esas palabras son muy visuales, ¿no? Hay imágenes visuales, hay imágenes acústicas, ¿bien? Y esas palabras de ese último fragmento son muy visuales, el lago, ¿no? Resulta que lo que nos está diciendo Baricuay nos remite directamente al silencio. Hay cosas que son silenciosas en sí mismas. Dante escribe, ustedes lo saben, una obra tremenda que se llama La Divina Comedia. A mí siempre me ha sorprendido mucho algo de esa obra, y es que Dante, esa obra es muy difícil de leer, porque Dante intenta hacer algo, lo hace de hecho, y es inventarse el más allá. Bien, antes de Dante hay una idea muy vaga de lo que es el más allá. Después de Dante todos creemos que como nos vamos a ir al infierno por pecadores, yo peco, consciente y gustosamente, vamos a estar allá sufriendo, ¿no? Y nos van a atravesar lanzas y una eternidad sometidos al fuego, que me parece un castigo excesivo. O sea, ¿qué tan malo puede hacer uno para que lo condenen a una eternidad de dolor? Eso es un poquito excesivo. Eh, Resulta que Dante lo que está buscando es apalabrarlo todo. Ese tipo arranca y parece que no hay nada que no pueda decir. Bien, y eso es increíble porque pues incluso a veces uno siente que no hay palabras para lo que quiere decir. Y Dante arranca y empieza a decirlo todo, 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 todo. Y uno va leyendo la obra esforzándose, ese es un placer muy difícil. Eh, y llega un punto en el que este tipo que lo ha dicho todo para cuando ve a la belleza máxima, que yo asumo es la divinidad, o es la divinidad o es mi mamá. Yo no encuentro pues la belleza máxima. O es la divinidad o es mi mamá, no encuentro otra referencia pues. Él ve a la belleza máxima y dice que no, que él no puede decir eso. Y yo, pero ¿cómo así? Este man viene diciéndolo todo. Y de repente, no, eso es indecible. Y yo, pero ¿cómo así que indecible? Entonces hay cosas indecibles. Entonces le dice a la divinidad, dame a la lengua mía la potencia para dejar a la futura gente esto que estoy viendo, que yo no puedo decir, que es indecible. Y uno, pero ¿cómo que indecible? Hay cosas indecibles. Para mí eso fue un descubrimiento tremendo, porque pues, yo estudio literatura, soy un man que ha sentado su vida en la palabra, y que hasta el cierto momento de la vida tuve la certeza de que con las palabras podía resolverlo casi todo. Y de repente llega este man y me dice que no, que hay cosas indecibles, que hay cosas que no se pueden decir. Bien,
Entonces me puse a investigar sobre eso, sobre lo indecible. ¿Qué es lo que no se puede decir? Entonces resulta que a lo que llegan los conocedores de ese asunto es que lo indecible en principio es la muerte. Bien, nosotros no sabemos qué es lo que pasa allá. Nos dice Carlos Fuentes, el novelista mexicano, nos dice Fuentes en una novela, que esperen y era yo encuentro y les leo para no irme a equivocar. Nos dice Fuentes, ¿dónde está? La tendré por acá. Carlos Fuentes tiene una novela, aquí está, que se llama Instinto de Inés. Bien, esta novela relata dos historias al tiempo en un sistema de vasos comunicantes. Los vasos comunicantes son como en los laboratorios de ciencias donde hay unos tubitos que tienen un líquido que pasa por un tubo y va hacia otro tubito, entonces se mezcla lo que hay en este con este. Esos son vasos comunicantes, ¿no? Entonces, la estrategia narrativa de vasos comunicantes se utiliza en el teatro, en el cine, en la literatura, en casi todo lo que tiene que ver con narrativa, y es que hay dos historias y esas historias se comunican a través de sugerencias, de provocaciones, de referencias. Entonces es un sistema de vasos comunicantes. Entonces resulta que ese sistema de vasos, esta novela está construida así y hay dos relatos. El relato de un hombre y una mujer primitivos que se encuentran y al encontrarse descubren el lenguaje. Resulta que se ven hay un abismo entre los dos. Él está a un lado del abismo, ella al otro, y se ven y quieren comunicar algo, y de repente él dice Anel, ¿no? Articula algo, y empiezan a producir sonidos y a entenderse a partir de esos sonidos primarios, ¿no? ¿Qué fue la primera cosa que se dijeron los seres humanos? ¿No? ¿Cuál fue el primer sonido que tuvo sentido entre nosotros? ¿No? Esa es una pregunta que siempre deberían hacerse los amantes. ¿Cuál fue el primer sonido que tuvo sentido entre nosotros? Bien. Es lo que se preguntan ellos, ¿no? Y la otra historia es la de una mujer que es mezzosoprano y un hombre que es director de orquesta, que están montando la versión del Fausto de Verlois, una versión de un músico francés del Fausto muy famosa. Y de repente ellos que hacen música y estos que están creando el lenguaje, las historias empiezan a comunicarse a través particularmente de los sonidos. La obra empieza, lo primero que uno lee en la obra dice, no tendremos nada que decir sobre nuestra propia muerte. Yo nunca he leído cosa más cierta que esa. Efectivamente, ¿qué va a decir uno sobre la muerte de uno mismo? Nada. Nada. El espacio de la muerte es lo silencioso en sí mismo, ¿no? Porque ahí está el límite, lo indecible es la muerte. ¿Qué hay más allá? Uno no sabe. Uno Profe, no puede ¿cómo decir está? nada. Hola, Tatiana. profe. Creo que hay un cuento de Borges que La noche boca arriba, creo que trabaja también. La noche como boca arriba es un cuento de Cortázar. no sé si es de Borges o de Cortázar que trabajan. Me recordó mucho lo que usted está Lo referenciando. de vasos comunicantes. Hay la primera historia es la de un hombre que va en una motocicleta. Ajá, Que y de tiene un un accidente. indígena que van a... Exacto, y la otra es una disputa, es una caza florida. Los aztecas cazaban a sus enemigos y los ofrecían como sacrificio. Como sacrificio. Ajá. Es de Cortázar, se Es de llama Cortázar. Sí, un cuento Bueno, entonces me evocó mucho lo que usted está mencionando. También creo que el Alet, no sé si es de Borges, sí. que también es como un pez. O sea, a mí me confunde mucho ese cuento, el Alet, porque es como si el hombre contara, pero es como si fuera un pez, algo así. Entonces son cuentos que se relacionan como mucho con eso. Ajá, con ese está mencionando. Claro que sí, tienes toda la razón. Bueno, está lo indecible, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho encontrarme con eso, que había cosas indecibles y seguí investigando sobre lo indecible.
Entonces luego me di cuenta de eso que le estaba diciendo ahora, las palabras no son las cosas. Entonces, si las palabras no son las cosas, ¿cuál es la relación que nosotros en realidad tenemos? ¿Qué son las cosas? Bien, y vuelvo sobre los sentimientos. Son la representación de las cosas, exacto, pero no son las cosas. Lo que quiere decir que lo verdaderamente indecible son las cosas, es la experiencia del mundo. Me explico. Las palabras no son las cosas, pero resulta que son la forma, por lo menos la más tradicional, que nosotros tenemos de acercarnos a las cosas. Entonces volvamos sobre el ejemplo que les ponía ahora, la palabra dolor. Bien, la palabra dolor no es el dolor, pero es la forma más tradicional que nosotros tenemos de comprender el dolor. Bien. La palabra belleza no es la belleza, pero es la forma más tradicional que nosotros tenemos de entender la belleza. Pero cuando uno se detiene un momentico a pensar el asunto, se da cuenta que no, que entonces lo que está haciendo la palabra es acercarnos a la experiencia, pero al mismo tiempo es un límite entre nosotros y la experiencia. Me explico, de una manera muy prosaica. A mí todavía me gusta comprarle arepas a la señora que hace arepas por ahí. Bien. Cosa para la que hoy en día hay que madrugar mucho porque las arepas se acaban muy rápido. ¿No? La señora sale más o menos a las 4 de la mañana y más o menos a las 8 de la mañana ya no hay arepas. No, porque las arepas que venden en la tienda o en el supermercado, pues saben diferente, no es lo mismo. Bien. Cualquiera que haya comprado esas arepas ha sido criado, digamos, ha sido criado bajo la dieta del papel. Si uno come esas arepas, sí o sí ha comido papel parra, ¿sí o no? Bien. Entonces resulta que ese papel, ¿por qué uno termina comiendo ese papel? Porque ese papel se pega a las arepas, ¿bien? Entonces, ese papel que se pega tanto a la arepa, no, claro, está ahí, ¿no? Y usted, el papel efectivamente está entre yo y la arepa, y o me como la arepa o me como el papel, una de dos. Bien, me perdonarán lo prosaico del ejemplo, pero más o menos eso es lo que pasa con las palabras. Bien, las palabras se pegan así tanto a las cosas, tanto que nosotros terminamos creyendo que las palabras son las cosas, pero las palabras no son las cosas. La palabra árbol no es el árbol. La palabra río no es el río. La palabra arepa no es la arepa. Bien, el papel es como la palabra es como esa capa de papel, ¿no? Que se pega a la cosa y que nos impide llegar a la cosa. Entonces la palabra dolor no es el dolor, la palabra tristeza no es la tristeza. Bien, y nosotros vivimos creyendo que son. Entonces hay gente que pelea por palabras, ¿no? De hecho, la historia del pensamiento es una pelea por palabras y la gente se enreda por ahí y discuten por palabras, pero como si las palabras fueran las cosas. Bien, yo a los estudiantes del primer semestre en literatura, yo me propongo siempre seducirlos, en el sentido de que mi objetivo es, por un lado, que aprendan unas cosas, pero por otra, que queden enamorados de la carrera después de pasar de mí, por mí. Entonces yo busco que me odien a mí, pero que amen la carrera. Más o menos eso es lo que yo busco de manera muy intencionada. Entonces, les recito un poema para explicarles esto, dos poemas para explicarles esto que les estoy diciendo. Un poema de Borges que se llama El Golem. El Golem, ¿qué es el Golem? Los judíos, que también son una tradición hebraica, es decir, son muy parecidos a nosotros porque vienen del mismo núcleo cultural religioso, los judíos tienen un sistema de pensamiento y desciframiento que se llama la Cábala. ¿Qué es la Cábala? Un sistema que les permite combinar de manera infinita el texto de su texto, las palabras de su texto sagrado. Recuerden ustedes que es lo mismo que nosotros hacemos. El alfabeto, el abecedario, ¿no? Es finito, tiene solo 26 signos y con eso nosotros producimos sentido de manera infinita. Entonces, una cosa limitada que nos permite producir sentido de manera ilimitada. Ellos tratan de hacer eso con su texto sagrado. ¿Para qué hacen esas combinaciones? Porque ellos creen que cuando la divinidad se acerca
a esa estructura de barro, ¿no? El soplo divino que le da esa estructura de barro que va a ser el primer hombre, lo que hace no es soplar, sino decir una palabra. Y esa palabra es su nombre, es decir, el nombre de Dios. Entonces ellos en esas combinaciones están tratando de buscar el nombre de Dios, que es el que anima las cosas, el que le da vida a las cosas, es lo que tratan de hacer los judíos. Entonces en la mitología judía hay muchos intentos de esos fallidos. Entonces resulta que, claro, dicen el nombre de Dios y ese no es el nombre de Dios, entonces la cosa que nace no es precisamente humana. Recuerden ustedes muy bien, Jimena, que para la religión cristiana, el verbo es Dios. ¿Bien? Dios es el verbo. Y que además el mundo se crea por la palabra. Al principio no había nada. Y Dios dijo, ese es el evento más importante de esa religión. Dios dijo, y ¡pum!, se crearon las cosas. ¿No? Por eso la centralidad de la palabra en nuestra cultura. Pero Dios dijo, ¿y a quién se lo dijo? Es la clave porque se dio cuenta que estaba solo, entonces tuvo que crear al resto de las cosas, ¿no? Porque una eternidad y uno solito. ¿No? Entonces es lo que estaba era buscando curar. El asunto es que Borges escribe un poema que se llama El Golem, que dice más o menos lo siguiente: sí, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo, hecho de consonantes y vocales. Habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guardó en letras y sílabas cabales. Vamos a traducir. Sí, como el griego afirma en el cratilo. ¿Quién es el griego? No sabemos muy bien, pero luego dice como el griego afirma en el cratilo. Entonces el cratilo es de Platón, entonces el griego es Platón. Sí, como Platón dice, afirma en el cratilo, que es uno de sus textos, un texto sobre el lenguaje, el nombre es arquetipo de la cosa, es decir, que las palabras, el nombre, las palabras, son el origen, el arquetipo de las cosas. Si es así como dice la I, entonces en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, bajo esa lógica. Entonces, hecho de consonantes y vocales, debe haber un nombre que cifre la esencia de Dios y que Dios mismo guardó en letras y sílabas cabales. Eso es lo que buscan los judíos en la Cábala, el nombre de Dios. Bien, es decir, de ahí proviene de Platón la creencia y del pensamiento hebraico de que las palabras son las cosas. Entonces, cuando usted le dicen hijo de puta, usted efectivamente cree que usted es un hijo de puta porque usted cree que las palabras son las cosas, pero no. Pues eso es una palabra y ya. Bien, cuando usted le dicen verdad, usted cree que porque le dicen que algo es verdad, es verdad. Y no, verdad es una palabra. Cosas que no hubiéramos ahorrado si no hubieran enseñado esto desde pequeñito. ¿Eso es verdadero o falso? Pues eso es. Verdad o falsedad son palabras y ya. Bien, y no, se hubiera ahorrado un montón de problemas en la vida. Bueno, el otro ejemplo que yo les pongo es un poema de un poeta que se llama Roque Dalton. Yo les pregunto a ellos, la tristeza. ¿Todos acá se han sentido tristes? Por favor, alguien, si no se ha sentido triste, nos cuenta. Todos nos hemos sentido tristes, ¿no? El poema anterior es de Borges, Lina. Todos nos hemos sentido tristes, señal de que hemos vivido, ¿no? Si uno no ha estado triste es porque no ha vivido. Pero estoy seguro que todas las tristezas acá son diferentes. Al igual que todos los miedos, que todas las alegrías, pero todo lo designamos con la misma palabra. Entonces, en algún momento los seres humanos intuimos eso, que las palabras son generalidades, las palabras no son las cosas, y nos inventamos el arte. El arte nos lo inventamos para tratar de aproximarnos mucho más, como para atravesar el papel de la arepa, ¿no? Alcanzar a rozar la cosa en sí misma, la experiencia en sí misma, que en la que la palabra es un límite. Entonces, ¿qué hace el arte? El arte expande los límites de la palabra, ¿no? Y nos dice cosas que la palabra por sí sola no nos puede decir.
La poesía, que es un arte, busca eso. Entonces dice Roque Dalton en un poema con el que les digo yo que seduzco a mis estudiantes de primer semestre, que se llama Hora de ceniza. El poema muy largo, les voy a recitar solo un fragmento. Dice Roque Dalton: finaliza septiembre. Es hora de decirte lo difícil que ha sido no morir. Por ejemplo, tengo en las manos grises libros hermosos que no entiendo. No podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia, y me viene sin motivo el recuerdo del primer perro a quien amé cuando niño. Desde ayer que te fuiste, hay humedad y frío hasta en la música. Vamos a detenernos ahí. El man está triste. El poema es re melodramático. Y dice una vaina que es irracional. Vamos a detenernos en un verso de ese poema. Desde ayer que te fuiste hay humedad y frío hasta en la música. Eso es irracional. Yo les explicaba en el taller pasado eso. Pero resulta que ahí nos está diciendo más sobre la tristeza que cualquier cosa. Lo que hace es ampliar los límites de la palabra. Bien, porque la tristeza en sí misma es indecible. Hay una palabra para designar eso, pero la palabra es apenas una referencia. Pero cuando dice desde ayer que te fuiste y humedad y frío hasta en la música, uno entiende qué es la tristeza. Porque a la música no le puede dar ni humedad ni frío. Eso es irracional. Pero desde ayer que te fuiste hay humedad y frío hasta en la música. Eso tiene sentido. Hay sentido sensato, es decir, sentido racionalmente hablando, y hay sentido sensible, es decir, el sentido, esa es una distinción que hace Jack Nancy en este libro, es decir, sentido que nosotros podemos comprender emocionalmente hablando, pero que no podemos racionalizar. Eso es ese verso, desde ayer que te fuiste hay humedad y frío hasta en la música. A mí me parece que ahí está condensada toda la tristeza. Yo nunca había encontrado una forma tan potente de decir la tristeza como en ese verso. ¿Bien? Entonces, claro, lo que hace es permitirnos acercarnos un poquito más a la experiencia de las cosas. Eso es lo que busca el arte, eso es lo que busca la literatura. Entonces, no es en la palabra que nosotros tenemos que encontrar sentido, sino en esa búsqueda de lo que hay más allá, ¿bien? De las palabras, de ese sentido sensato, ¿no? Hay que tratar de encontrar el sentido sensible. Eso, digamos, en referencia a lo silencioso, porque lo silencioso es la experiencia misma. Las cosas del mundo son silenciosas en sí mismas. Eso encuentra apalabramiento porque nosotros las apalabramos. Todo lo otro es resonancia, el mundo resuena todo el tiempo, el mundo resuena todo el tiempo, pero su sentido es sensible, no es sensato. Bien, las palabras son un invento. No a nosotros nos olvida que nos tocó aprender a escribir. Claro, tan acostumbrados que no olvidan, las palabras no existen en sí mismas, son un invento, a veces les damos más importancia de la que deberíamos. Bien. Por el otro lado está lo silenciado. Bien. ¿Qué es lo silenciado? Ustedes ya lo dijeron. Lo silenciado es aquello a lo que se le ha impuesto el silencio. Entonces, cuando lo pensamos bien, lo silenciado es aquello a lo que se le ha impuesto el silencio. No es silencioso en sí mismo. Bien, les voy a mostrar unos ejemplos. Déjenme que lo estoy copiando. Bueno, esto que les voy a pasar es un poema de un poeta mexicano llamado César Cañedo. Para mí, y repito, estas son opiniones muy personales, él y una mujer llamada Cecilia Juárez son los mejores poetas de mi generación, las personas con más potencia expresiva. Vamos a escuchar ese poema de César Cañedo y volvemos y ustedes me van a decir qué tiene que ver lo silenciado con ese poema, por favor. Bien, escuchemos.
Profe, creo que no se está escuchando. Les cuento, yo les pasé el link para que lo escuchen ustedes Ah, porque bueno. aquí se escucha bien. ¿Listo? Lo terminaron, me avisan cuando lo terminen. Ok, perfecto. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo silenciado en ese poema? Primero, ¿qué les pareció el poema? Yo admiro muchísimo a César Cañedo. César Cañedo, repito, es un escritor mexicano de Puebla. Tiene un grupo de investigación a nivel de doctorado sobre literatura y pensamiento queer. Eh, lo presento como él se presenta, es corredor de 1000 metros, bien, es atleta, poeta y marica. Eso es lo que él dice. Bien. Bueno, los y las escucho. ¿Qué les parece?
Bueno, yo quiero decirte cuál fue el pedacito que más me gustó. Sí. Porque sería un exceso que yo con tantas marcas buscara lo perfecto. Ujú. Eso me mató. Ok. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Qué será lo silenciado en ese poema? ¿O qué tendrá que ver con lo silenciado de ese poema? No Bueno, te tiene que ocurrir nada, no te tiene que ocurrir nada, es solo una provocación. A ver, ¿quién nos cuenta eso? ¿Quién encuentra alguna relación entre ese poema y lo silenciado? bueno, yo al principio vi lo silenciado como en la forma en que él dice que todo el mundo le está diciendo qué es lo que debe hacer, ¿sí? Él no solamente se lo dice su mamá, se lo dice el papá, la familia, sino que ya después entonces llega la sociedad, llega el cura, llega la iglesia y le dice todo El el tiempo cómo debe patriarcado. ser, cómo debe comportarse, cómo debe actuar, ¿cierto? Los medios de comunicación y eso es en realidad lo que vivimos hoy en día, sí. La sociedad todo el tiempo nos está diciendo cómo debemos ser los políticos, prendemos la radio, prendemos el televisor, las noticias y todo el tiempo nos están diciendo cómo debemos ser. Y yo creo que eso es una parte de cómo podemos estar siendo silenciados todo el tiempo, ¿sí? Pero a lo último como que se desprende de todo eso y coge su cuerpo, ¿cierto? Su yo interior y lo saca y empieza a ser como él quiere ser sin tener todas las limitaciones del medio social. Ok, muchas gracias, Brenda, muchas gracias. Sí, tienes razón. Efectivamente, hay un control, ¿no? Sobre su voz, sobre su subjetividad, sobre lo que él quiere ser, y ese control proviene de diferentes instancias, la familia, el Estado, la iglesia, lo que él denomina el patriarcado, ¿no? Nos dice Lina, siento que puede ser la opresión que siente de cada pilar que aplica moral a los actos, efectivamente. Lo silenciado en una sociedad poco incluyente, vamos encontrando qué es lo silenciado ahí. Y ese niño incompleto creció y se hizo poesía, dice Lady. Muy bien, muy bien. Efectivamente, a ver, nosotros vivimos en una sociedad sumamente excluyente, ¿no? Entonces aquí te excluyen por ser negro, te excluyen por ser mujer, te excluyen por ser pobre, te excluyen por ser gay, te excluyen por ser trans, te excluyen por ser otro. Bien, es una sociedad en la que ser lo otro supone siempre estar excluido. Entonces, ¿qué hace esta sociedad? Silencia aquello que excluye. Y las formas de silenciamiento, pues en nuestra sociedad tienen variantes bastante, silencia lo diferente, ¿no? Lo distinto. Yo les pongo un matiz entre la palabra diferente y distinto para que empecemos a usarlo en la vida cotidiana y para que nos reformatemos un poquito. Lo diferente es aquello que difiere, ¿bien? Es decir, es aquello que está en contra de. Eso es lo diferente. Diferir es estar en contra de. Yo no sé ustedes, no sé la forma en la que vivan, pero yo hasta ahora no he encontrado a nadie con quien esté en contra. Por lo menos nadie en mi experiencia inmediata en contra de quién se va a poner uno. Pues no. Eso, profe, eso te iba a decir, o sea, en contra de, me excluyen por ser mujer, por ser homosexual, por Sí, ser... Entonces, ¿estoy en contra de quién? ¿Quién es claro, ese que está ahí al que le hago contra? ¿El hombre? Exacto, Jimena, ¿cómo O sea, así que? solo el hombre es el perfecto y el resto somos, somos el contra. Incompletos. Exacto, como así que en contra de Tatiana nos recuerda a Hatin. Muchas gracias, Tatiana, por esa referencia. Efectivamente, a uno Cañedo lo hace pensar en Hatin. Pero eso es ser diferente, ¿no? Estar en contra de, diferir de. Hay una palabra que expresa mejor lo que sucede entre nosotros y es que no es diferente, sino distinto o diverso. Bien, a mí me gusta más distinto que diverso. ¿Por qué distinto? Porque se distingue de. ¿Qué es lo que distingue a alguien? Su particularidad, ¿no? Su autenticidad es lo que distingo. Y ¿no? Que es el prefijo distinguir, que digamos
es la raíz lexical, la otra parte, habla de tinta, ¿no? Entonces, entre el blanco y el negro hay una gama casi infinita de grises, ¿no? Eso es distinto, es una tinta diferente. Lo que hay entre nosotros es distinciones, ¿no? Nosotros somos distintos o diversos, no somos diferentes. No estamos uno en contra de otro, simplemente que cada uno es a su manera. No somos distintos. Tengan muy en cuenta eso porque la diferencia va, o sea, si seguimos pensando como si fuéramos diferentes, eso va a acabar con nosotros. No somos diferentes, somos distintos. No hay un tinte diferente en cada uno que tiene que ver con lo que piensa, con lo que hace, con sus preferencias, pero es ahí, ¿no? En ese punto, en esa distinción donde finalmente se teje la fuerza de nuestras relaciones. Bueno, les quería mostrar ese ejemplo de lo silenciado y ahora les quiero mostrar otro de un poeta chileno a quien admiro muchísimo. Aprovecho que Cavisa está. Cavisa, píllate esa idea tan brutal para una instalación en la ciudad. Raúl Zurita es hoy una de las eminencias de la poesía latinoamericana, ya van a ver ustedes por qué, que se ha preocupado por apalabrar a aquello que ha sido silenciado. Bien, él ha identificado lo que ha sido silenciado y ha tratado de apalabrarlo. Les voy a compartir a ustedes este texto, esta pequeña reseña, y luego les comparto un poema. No, voy a hacer al contrario. Primero les comparto el poema y luego la reseña. Diego, dime. ¿Qué tal si intentamos compartiéndolo? Puedes pegar el link ahí y comparto la pantalla a ver si podemos verlo todos al tiempo. Y porque Bueno, algunos habían tenido como la dificultad de no encontrarlo. ¿Yo puedo compartir la pantalla? Sí, yo te lo permito un momentico. Listo, dale. Voy a compartirles la pantalla. Me confirman si escuchan bien. Yo espero que sí. Listo. Ya la puedes compartir. Listo. Y aquí para compartir pantalla, yo voy a... Me imagino que video. ¿En dónde comparto la pantalla? Ah, ya vi dónde. Compartir pantalla. Listo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí va. Cantoso amor, desaparecí. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y de jarro te pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas. Y puedes decirme dónde está mi hijo. A la país, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los torturas, palomos del amor, países chilenos y asesinos. Cantoso amor, desaparecí. Canté de amor, con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima. Canté la canción de los viejos galpones de concreto. Decenas de nichos los llenaban, en cada uno hay un país, son como niños, están muertos, todos yacen allí. Países negros, África y Sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. Entera su enamorada, canté así. Canté el amor. Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Te busqué entre los destrozados. Hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó. No queda nada, pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entender. Hay amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirando. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad. Nada ha sucedido
y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí, se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a las montañas, pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Recorrí muchas partes. Mis amigos sollozaban dentro de los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban. Vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero nadie encontré para decirle buenos días. Solo unos brujos con Mauser ordenándome una bien sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis más cercanos, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces?, me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas, buen culo? Bastarda chica, me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado adherido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son, yo vengo con mis amigos sollozando, yo vengo de muchos lugares, yo vengo llorando, fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores, pero nos están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, o sí, o sí. El hombro cortado me sangraba y era olor raro, la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos. Pero nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico, desaparecieron todos, desiertos de amor. Bien, los y las pongo en contexto. Durante la dictadura militar en Chile, la más reciente dictadura militar en Chile, llevada a cabo por la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet, hubo muchos desaparecidos. Bien, ¿cómo desaparecieron estas personas? De dos maneras. Uno, los llevaban a campos de concentración y luego los llevaban muy adentro en el desierto de Acatama, en las montañas del desierto de Acatama, los fusilaban y los enterraban en la arena del desierto. Y dos, los fusilaban, les amarraban al pecho. Vean un documental que se llama El botón de Nácar, está en YouTube, muy bueno. Les amarraban al pecho un riel de tren, los envolvían y los tiraban al mar. Los llevaban en un helicóptero y los lanzaban al mar. Resulta que con los años han descubierto los restos humanos adheridos a los corales, a las rocas del mar y a las montañas. Todo nuestro amor ha quedado aquí, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. A las rocas, al mar y a las montañas. Lo que ustedes ven en el fondo de esa pared son los nombres de las personas desaparecidas. Lo que está haciendo Raúl Zurita, Nostalgia de la Luz también, es del mismo director. Muy bien, Andrés, ese documental que nos recomienda Andrés, Nostalgia de la Luz, recomendadísimo, está en Vimeo y es gratuito. Lo que está haciendo Raúl Zurita es apalabrar aquello, es usar la palabra para darle sentido a aquello que ha sido silenciado. Recuerden ustedes que las palabras
desaparecidos no son los desaparecidos. Bien, los nombres del amor que desaparecen no son el amor que desaparece. Lo que hace Raúl Zurita es utilizar las palabras para que nosotros comprendamos eso que ha sido silenciado con la desaparición. Bien, es decir, extender el límite de la palabra desaparecido para permitirnos entender que hay una experiencia subjetiva, que ahí había un hijo, que ahí había una madre, que ahí había un amor, que ahí había un muchacho que aullaba y aullaba. Bien, entonces es eso lo que busca el arte en general. Bien, ese ejemplo, y ahora les voy a compartir otro, espero que se queden con este material. Otro de Raúl Zurita, está la idea que te digo, cabeza, que me parece, no para sino a pensarse algo así. Ya se los comparto. Bueno, este no es. Yo creo que la poesía es anterior a la religión, es anterior a la filosofía. Y la poesía no puede sino ser un acto de devoción por la vida, en todo lo terrible y lo maravilloso que ella tiene. La experiencia religiosa original es una experiencia poética, una experiencia de descubrimiento y de alumbramiento frente al mundo, frente al hecho de la existencia. Todas las formas del arte son formas que tú puedes tomar en la poesía. La poesía es la base de todo, de cualquier creación, de cualquier arte. Yo no hago distinciones entre lo que se llama trabajo visual o trabajo poético. Para mí es un solo lenguaje y todo es una expresión absolutamente de lo mismo. Porque me impresionó mucho cómo en el mundo del arte, el mundo de las artes visuales, cómo las imágenes, la sobreabundancia de imágenes realmente oscurecen y no muestran. Entonces me impresionó mucho el que el hermano del niño que fue famoso en todo el mundo por la fotografía al lado de la playa ahogado, niño sirio, porque su hermano, 2 años mayor, también se ahogó y de él no hay fotografía. Entonces me impresionó el hermano, porque el que no tuviera fotografía lo hace representante al mismo tiempo de miles y miles y miles y miles y miles y miles de víctimas, niños, que en todas partes del mundo sufren la muerte, sufren la destrucción por un mundo horrible, por un mundo terriblemente injusto. Y está el mar de Kochi, que es un mar tan increíble, y el mismo mar, todos los mares están unidos, y el mar donde muere estos niños, estos sirios mueren y encuentran sus tumbas, es también este mar, y es también el mar latinoamericano, es el mar de todo, es un mar que hemos transformado en tumbas, hemos transformado en cementerio, hemos transformado en memorial. Pensé en elementos extremadamente sobrios, casi una hora que estuviese al borde del silencio, al borde de lo imposible, porque frente a la muerte, frente
frente al dolor, frente a la desaparición, prácticamente no hay palabras, no hay casi lenguaje. Entonces imaginé estas palabras que son como el borde, como digo, el borde de la muerte y el borde del silencio. Imaginé un trozo del mar debajo. Entonces, que el agua es un bien común, es un bien de la humanidad entera. Y que, por supuesto, en un mundo lógico, en un mundo equilibrado, todos deberían tener acceso y usufructuar de esto que es básico para la vida. Nadie debería ser dueño del país, ni debería ser la humanidad entera. Bueno, esa última imagen es la misma imagen de seda, la de la vibración del agua. Bueno, creo que Raúl Zurita nos cuenta todo lo que tiene que contarnos ahí. Esa es una instalación poética en la que pone de relieve un silencio atroz, que es el de los límites. ¿No? Hay gente que se está lanzando al mar porque el mundo al que pertenecen los expulsa y luego se vuelven extranjeros del mundo. Los condenamos a vagar en la nada o a ahogarse en esa agua. Les voy a compartir el link. Alguien acá me dice que les comparta el link para que lo vean. Bueno, con eso un poco para poner de relieve a qué me refiero o a qué se refiere esta perspectiva de la que estamos hablando en relación con el sonido. ¿A qué se refiere esta perspectiva cuando habla de lo silenciado? Creo que este es un muy buen ejemplo de lo silenciado. Ahí les comparto el link. Y bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo quisiera utilizar estos minutos restantes para escuchar sus apreciaciones de lo que hemos conversado hasta esta instancia. ¿Qué les queda? Que me respondan una pregunta muy simple. ¿Qué les queda de lo que aquí hemos compartido en relación con tratar de entender, de la lectura en términos amplios, ¿no? De la legibilidad del mundo y de una lectura que se haga a partir de la escucha, tanto de lo sonoro como de lo silencioso y de lo silenciado? Los escucho y las escucho. Javisa pidió la palabra. Okay. Y luego Daniel. Van pidiendo la palabra, yo las voy dando. Javisa, te escuchamos. Muchas gracias. Primero, pues, es interesante ver cómo la semana pasada planteabas el tema del silencio. El silencio no existe. Y ahora abordas al silenciado. Como si el silenciado intentara invisibilizarse o cerrársele su voz. Creo que también desde esa primicia que planteas la semana pasada, el silenciado tampoco existe porque el silencio no existe. Es decir, de alguna manera brota su grito, su afán de ser reconocido en medio de las rocas, en medio de, pese a estar sepultado entre la arena o con rieles atravesados en el fondo del mar, ese grito está ahí porque existe la memoria. Resuena, muy bien. Bien, entonces es importante eso. Y del poema de César me gustó algo que quería decirlo ahora, no me quiero quedar callado con eso, es cuando él dice esa sonrisa perfecta a la que se le conoce el truco. Y pensaba un poco en el truco, es decir, esa forma de callar la risa imperfecta, esa forma de callar las voces que no son perfectas para nosotros o a nuestro oído porque de alguna manera molestan o porque están provistas de
de ciertas resonancias que no son de nuestro gusto, pero están desprovistas de trucos, son auténticas, son honestas, están ahí. Y muchas veces nosotros también desde lo estético silenciamos esas voces o las ninguneamos, si me permiten la expresión, o las callamos porque no son de nuestro gusto, pero dicen, ¿cierto? La sonrisa perfecta que está cargada de truco es lo mismo que un centro comercial perfectamente limpio. El truco, lo aséptico, lo limpio, lo bonito, lo vendible. Esto me gusta mucho reflexionarlo porque a la hora de promover la lectura, solemos ser muy selectivos con ciertos textos e incluso a la hora de escuchar al niño, al joven hablar, solemos ser muy selectivos y si no están diciendo lo que nos gusta, si no están siendo perfectos, solemos sencillamente invalidar su participación de alguna manera, con un gesto, con una sonrisa perfecta, con un consentimiento, con algún tipo de reacción, y esto es para que lo reflexionemos. Me gusta mucho la imperfección, me gusta mucho que nadie se quede callado, que puedan decir cosas, porque el silencio no existe. Me voy con esa enseñanza tuya, Diego. Muchas gracias, Cavi. Cavi, sí, bueno, respecto a lo de lo silencioso y lo silenciado, efectivamente es que en el mundo no existe el silencio. Incluso en eso que ha sido silenciado hay una voz que resuena, que lo que requiere a veces es lo mínimo y es que nosotros nos pongamos a la escucha, ¿no? Por eso la importancia de escuchar. A veces simplemente lo que pasa, como dice Cavi, es que nosotros ignoramos. Bien, ignoramos, pero ahí hay una voz. Ahí hay una voz o ahí hay una voz. Bien, que es necesario que nosotros escuchemos. Bien, muchas gracias, Cavi, por tu intervención. Sigue Daniel, si mi memoria no me engaña. Bueno, Diego, pues lo que yo creo que más me queda a mí, con lo que más me quedo es con una analogía que usted dijo, y es que las palabras son como el papel que se le pega a las arepas. Sí, yo creo que eso es una imagen que nunca me voy a despegar de la cabeza, pero la idea me parece muy interesante porque realmente esa idea de que también la literatura, las palabras, es esa lucha contra lo inefable, ¿no? Esa forma de tratar de construir sentido a través de las palabras para referir algo que es difícil decir, ¿no? Que de alguna forma es difícil expresar. Creo que ahí está muy bien resumida la lucha de la literatura, ¿no? Y siento que pues cuando hacemos todos estos trabajos también de promoción de lectura, de llevarle a nuestros estudiantes pues el amor por las palabras, de pronto hay que prestarles mucha atención a eso, ¿no? También como ellos cómo hacen también para tratar de apalabrar esas experiencias de ellos, ¿no? Entonces eso es como lo que más me queda. Ok, yo pensé con mucho cuidado esa analogía, esperando justamente eso, que no la olviden. Bien, y que le prestemos mucha atención no solo a las palabras, sino a lo que hay más allá de las palabras, ¿no? ¿Cuál es este límite? Entenderlas como un límite que a veces hay que cruzar para tratar de comprendernos, bien, de compadecer, es decir, de padecer con el otro. Muchas gracias, Daniel. Frida. Bueno, saludos a Frida. todos. Acá estoy. ¿Sí me oyen? Acá voy a poner la cámara. Sí. Bueno, saludarlos a todos. Pues lo que quería, digamos, resaltar de lo que hemos visto hoy la clase pasada es que hay como una tensión y una permanente lucha entre el sonido, el ruido y el silencio y lo que pretende ser silenciado. Es decir, que en la clase pasada veíamos que no hay silencio total, que hay muchos ruidos, sonidos que hacen parte de nuestra experiencia de comprender el mundo. Mas, sin embargo, hay cosas que tienen mucho silencio, como la muerte, los desaparecidos. En esta historia actual hay muchos silencios y muchos silenciados a pesar de todo el ruido y y los sonidos que hay, como que tratan de opacar esos silencios.
y el arte es como una forma en que esos silencios encuentran una forma de expresión. Ya, ahora creo que sí me escuchan. Muchas gracias. Bien, efectivamente, lo que he tratado de compartir con ustedes durante estas 2 sesiones es eso, que lo que busca el arte, bien, es darle sentido a eso que ha sido silenciado o que es silencioso en sí mismo, pero sobre todo eso requiere de una actitud y es que nosotros leamos a partir de la escucha. Bien, leer a partir de la escucha, eso es una disposición, ¿no? Disponerse a escuchar, que a veces es tan difícil. Muchas gracias, Marjorie. Te escuchamos. Voy a decir que de los espacios en los que he podido compartir y escuchar, me queda una reflexión muy profunda con relación a cómo estamos haciendo los ejercicios de lectura. Eso por un lado. Cómo estamos haciendo los ejercicios de lectura y de cara a qué situaciones. A mí a veces no me gusta reflexionar y por eso me gusta más el ocio y la lectura, con la idea de no reflexionar, pero estos espacios me han puesto a reflexionar con relación a lo que ha sucedido, por ejemplo, con la sociedad en medio de tanto dolor. Eso es como una parte. Y lo otro que iba a mencionar es que los ejercicios estéticos tienen que ver también con profundas reflexiones. Iba a mencionar un ejercicio que se hace en la ciudad, que se llama Magdalenas por el Cauca, que es llevado a cabo pues por 2 artistas, que está, digamos, reclamando también esas voces de los desaparecidos, porque a veces nosotros por vivir, digo desde acá, desde la ciudad de Pereira, creemos que no pasan ese tipo de cosas como lo que lee el señor en Chile, lo que plantean, digamos, los de la ausencia de la nostalgia de la luz. Acá se está haciendo un ejercicio interesante desde hace un tiempo, se llama Magdalenas por el Cauca, y es las madres de los desaparecidos que han sido arrojados al río. Entonces también como a partir de experiencias estéticas hemos hecho parte de diferentes momentos también en esa parte de la desobediencia, más que el silencio, la desobediencia. Eso quería plantear. Gracias, Marjorie. Sí, yo también los remito a ese trabajo de Magdalenas por el Cauca, una propuesta muy, muy, muy interesante y muy relacionada con esto de lo que hablamos hoy. Efectivamente, Marjorie, uno se revela en contra de aquello que busca silenciar o silenciarlo, y a veces uno de los medios para ese ejercicio puede ser el arte. Lorena. Bueno, yo creo que a partir de lo que hemos debatido en los 2 encuentros, llego pues como a la conclusión que hay que resignificar la palabra. Hay que resignificar esas palabras para poder entender cómo ese silencio, dado que se vive, pues como ya lo decías, según las experiencias de cada uno y obviamente desde sus contextos. ¿Permitiendo qué cosa? Pues permitiendo disfrutar del silencio y llegar a comprender lo silenciado. Muy bien. Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, lo que hay que hacer es estar atento, ¿no? Tensión, recuerden, estar atentos, eso es escuchar. Bien. Andrea. Hola, muchas gracias. Pues mira que la sesión de hoy me deja muchos cuestionamientos, muchos interrogantes. Enfoqué mucho la sesión de hoy hacia el quehacer pedagógico, porque me pregunto hasta en qué medida nosotros como educadores también silenciamos a nuestros estudiantes. Hay una cosa en el aprendiz eterno, en el texto que nos compartiste, donde plantean la idea de que cuando educamos a los niños, los educamos pensando que serán otra cosa, es decir, los educamos no pensando en lo que son ahora, en su realidad actual, sino en lo que queremos que sean para un futuro.
Entonces, futuros ciudadanos, unos buenos trabajadores, personas que aporten a la sociedad, ¿cierto? Pero entonces, en esa medida los estamos educando bajo parámetros que nos dan, no sé, las instituciones educativas, el mismo sistema, ¿cierto? Y no pensamos como en esas necesidades que cada uno tiene como seres que pertenecen a una sociedad. Entonces, creo que en esa medida nosotros también como educadores estamos silenciando a esos niños. Entonces, no sé, me dejas muchos interrogantes, muchas dudas con esta sesión de hoy. Y en qué medida nosotros también podemos en esa labor cambiar como ese chip, ¿no? Cambiar esos parámetros que nos rigen, que en algunos casos son arcaicos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, bueno, me quedo con eso y me quedo también en la entrevista que daba John Cage. Él mencionaba una cita de Manuel Kant, donde decía que hay dos cosas que no necesitan significar nada. Una es la música y la otra es la risa. Entonces creo que es una visión muy bonita que tiene y es una cita pues muy bonita que hace. No sé si tú sabes en qué documento de Manuel Kant se cita tal cual. Me gustaría de pronto como Esto encontrar el está en documento. la disertación sobre la estética. En la crítica de la razón pura hay un apartado bastante amplio que es sobre el gusto, literalmente Ajá. sobre el gusto. Es la disertación de Kant alrededor de la estética, de la belleza. Bien, en esa disertación es donde se afirma eso. Pero está en la crítica de la razón pura, que hay que entrarle con Vale, fe. vale, Bueno, gracias. bueno. Gracias, Andrea. Bueno, yo solo diré que como profesor, lo que yo busco es darle herramientas a mis estudiantes para que se abran al mundo, no determinarlos. Ese es uno de los grandes errores de nuestra educación, tratar de determinar a los muchachos, en lugar de abrirlos como Eva hacia las posibilidades. Solo diré eso. Ya, pues espero que ustedes se detengan sobre su reflexión alrededor de esos contenidos que les compartí. Muchas gracias, Andrea. Ana. Ana pidió la palabra. Tienes el micrófono apagado. ¿Dónde está Ana que no la veo? Ya, listo. Ahí estoy. Tengo el sonido, sí. Ya te escucho. No tengo los audífonos. Bueno, entonces quería decirles pues que en medio de toda la reflexión que se vivió, me parece también importante a veces silenciarnos a nosotros mismos. A veces el ego nos lleva a escucharnos mucho y retumban nuestras propias opiniones. Y sería importante también a veces silenciarnos un poco para escuchar la subjetividad del otro. A propósito pues del libro Seda, el final me impacta cuando uno se da cuenta pues que es su esposa, la bella voz, la que escribió esa carta, ¿cierto? Porque la mujer misteriosa, a propósito, era muy corta de palabras y la esposa en cambio le escribe toda una prosa de 7 cartas, pero a veces tenemos tan cerca los sonidos de los otros y no los escuchamos porque nuestro propio ego nos lleva a pensar que siempre tenemos la razón. Y que en el mundo de las palabras nosotros tenemos como esa última palabra definitiva. Eso les quería compartir. Muchas gracias, Ana. Sí, no, a ver, lo que pasa es que en nuestra cultura es como muy importante tener la razón. La gente se pelea por eso. Pero grave, a mí me enseñaron algo hace algún tiempo y es que la razón no se tiene, la razón se lleva. Cualquiera que tenga mamá o que tenga pareja sabe que eso es así, ¿no? A mí no importa que yo tenga la razón se la lleva mi mamá. Ya, y ahí no hay nada que hacer. Lo que quiere decir que no es tan importante la razón, no hay que detenerse sobre eso. Entonces nosotros escuchamos siempre para responder, porque nos interesa tener la razón. A veces es más importante escuchar las razones del otro. Bien, tratar de entender las razones del otro. Tienes toda la razón, Ana, muchas gracias. Bueno, nos dice Jaime, una búsqueda de lo que hay más allá de la palabra, que le gustó eso. Bueno, gracias, Jaime. Espero entonces que bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Espero que
lo que compartí con ustedes resulte valioso para su ejercicio de lectura y para el ejercicio de lectura que ustedes comparten con sus aprendices, con sus compañeros en las aulas y fuera de ellas, en los barrios, en donde sea que hagan su trabajo. Muchas gracias a Giovanni, muchas gracias a Víctor y a Clays por la invitación a este taller. Dado el espacio, no pude más que dejarles por ahí algunas provocaciones. Estos son temas sobre los que hay mucho que explorar y bueno, espero que les haya quedado la espinita. Cualquier cosa, por aquí estoy. Bueno, muchas gracias por todo. Bien, muchas gracias Diego y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en Facebook, a los que estuvieron aquí. Un segundito, Cabisa, justo quería hacer esa invitación, pero entonces te voy a dar la palabra un segundito para que vos mismo lo hagas, pero antes de eso, me parece muy importante agradecerle a Diego. Aquí concluye este primer módulo del seminario Taller Mi Viaje es Leer. Muchas gracias a él por compartirnos. A mí en lo personal me queda una suerte de reto, ¿cierto? En lo referente al silencio, porque se me hace que es un ejercicio bastante complicado, el ejercicio de leer los silencios o de narrar los silencios. Y cuando se trata de trabajar con comunidades como las que nosotros trabajamos, que son tan caóticas y tan ruidosas, ahí tiene que haber una destreza, no sé qué tendría que haber de parte del promotor o del mediador para direccionar esa lectura de esos silencios, ¿cierto? O si sea necesario, ¿cierto? En escenarios tan ruidosos y tan caóticos, si vamos a hablar del silencio, ¿será que terminamos silenciando más bien escenarios que necesitan gritar y hacer ruido? Y vea, es que aquí pasan cosas que hay que gritarlas y el silencio puede ser más aturdidor incluso. Entonces me queda ahí a veces solo se toda esa trata de reflexión. entender lo que... A veces se trata quizás no de silenciar, no de que el otro haga silencio, sino de que entienda lo que dice el silencio. Y creo que en esas comunidades justamente hay muchos silencios incomprendidos, ¿no? Muchas cosas que no se dicen y que deben comprenderse, ¿no? También puede verse desde esa perspectiva. Sí, y eso es lo que implica el reto, ¿cierto? ¿Cómo hacer que las comunidades hagan la lectura de esos silencios? Muchas gracias, Diego, de nuevo. Muchas gracias por este espacio y por ponernos a reflexionar y ponernos retos en el oficio de promover la lectura. Y muchas gracias a todos los que estuvieron en Facebook, la gente que estuvo ahí conectada y a ustedes. Antes de despedirnos del Facebook Live entonces y de quedarnos con la gente de Zoom para hacer las recomendaciones, vamos a invitarlos con Carlos Vicente Sánchez, que nos acompaña hoy, a una iniciativa nueva desde la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, que celebramos como corporación, que nos parece muy interesante, a la que nos sumamos además, y a la que vamos a invitar a los promotores de lectura, profes de la ciudad de Pereira, que nos acompañan a que participen. Cabisa, adelante. Bueno, muchas gracias, compañeros. Diego, antes de decir cualquier cosa, me voy completamente agradecido contigo. Me parece que fueron dos sesiones encantadoras, fuertes, poderosas, para hacernos entender otro aspecto, otra mirada de lo que implica la lectura, ¿sí? Y lo que implica ser mediador de lectura. En ese sentido, quiero invitar a todos ustedes, compañeros asistentes a estos talleres, a la gente que tenga un taller, un club de lectura, sea mediador de lectura, entendiendo la palabra mediador tan bella que todo ese significado de mediación, lo que implica, invitarlos a que participen de algo que estamos construyendo, que es una red la hemos llamado Profes en Red, pero básicamente es convocar a todos los profesores que hagan ese ejercicio de mediación, pero también a los promotores, pero también a los mediadores de lectura que estén realizando talleres, a que integremos una red municipal de promotores de lectura
Y esta red, pues, que también pueden intervenir personas de otros sectores, nos permita consolidar un trabajo en las periferias, nos permita hacerles desde la biblioteca apoyo logístico, técnico, asistencia bibliográfica, incluso para que podamos hacer que circulen los libros, nuestros autores, nuestros escritores, pero también ustedes sean reconocidos en su labor. Precisamente hoy me llegó un blog de una chica de Pijao. Imagínense, en ese pueblo está haciendo un trabajo de promoción de lectura con sus estudiantes en estos tiempos del COVID, y a punta de fotocopias y cosas estaban leyendo un libro mío. Entonces me mandó esa información y yo me alcancé a emocionar mucho, porque hay muchos trabajos por allá enterrados entre los barrios, entre las montañas, que no estamos visibilizando y que podemos de algún inicialmente para reconocernos y seguir construyendo un trabajo serio en la ciudad que nos permita que Pereira se convierta en una ciudad realmente lectora. Y con ejercicios como este que están haciendo ustedes, muchachos de la corporación, con todos ustedes que están trabajando acá, viniendo a los talleres, y con maestros y promotores y mediadores como Diego Alexander, entre muchos otros, uno no sale sino inspirado a seguir trabajando en aras de mejores procesos lectores en la ciudad. Esa es la invitación. El miércoles a las 6 de la tarde tendremos el primer encuentro, la primera reunión vía Meet, y a las personas que estén interesadas, lo único que tienen que hacer es inscribirse a un correo que les voy a dictar: dirección Biblioteca Pública RCM de Ramón Correa Mejía, rcm@gmail.com. RCM de Biblioteca de Ramón Correa Mejía. Ahí pueden escribir diciendo sus datos, tiempo que llevan del taller, trabajo que están realizando y si no, o que piensan realizar, y listo, inscritos. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, mi querido Andrés. Cabeza, nos pregunta Lorena si tiene que ser de Pereira, como para hacerle la claridad. Lorena, no Lady, que si solo pueden participar personas de Pereira, porque de este seminario hay personas de varios lugares del país. No, digamos que la construcción de red sí es municipal, pero a los procesos de formación y todo pueden asistir los que quieran de distintos ángulos. Y de igual manera, por ejemplo, he recibido ese mismo llamado de algunos amigos de Dos Quebradas que están haciendo un trabajo importante. Vamos a cobijarlos también. Entonces, nada, obviamente por cuestiones propias de la institucionalidad tenemos que soportar los procesos que se den en Pereira, la zona rural y urbana de Pereira. Pero estamos acogiendo también otras experiencias para que podamos ir creciendo y que ustedes también puedan replicar esto en sus distintos municipios. Muy bien, muchas gracias, Cabeza, por la invitación. Esperamos que muchas personas de aquí puedan participar, y la gente que estaba en Facebook Live, muchas gracias a ellos y nos disculpan por tenerlos abandonados. Es un poco difícil estar en ambos sentidos, entre Zoom y Facebook. Hay varios saludos y varias personas que estuvieron pendientes. Muchas gracias a todos ellos. Elena, Robinson, Jorge Mario, que estuvo ahí también súper pendiente haciendo comentarios, Byron Ramírez. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados de Facebook Live. También en este momento nos despedimos de ustedes. Vamos a seguir en estas transmisiones vía Facebook Live para que no se pierdan el seminario cada sábado a las 10 de la mañana. Este es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Nos vamos de Facebook Live. Muchas gracias por haber participado hoy. Chao, chao. Listo, nos fuimos de Facebook Live y quedamos unos minuticos con las personas de Zoom, a las que les voy a pedir varios favores para ser rápidos y podernos ir pronto. Lo primero es que en este momento voy a volverles a copiar el link para que llenen la asistencia de hoy del formulario. Para los que no lo hagan hecho, háganlo por favor, que es necesario para poder hacer la certificación al final. Ahí les acabo de poner de nuevo el formulario de Google para que lo hagan. Disculpe, yo en la sesión pasada no firmé.
No sé si nos las envían al correo o está en el correo. Habla Tatiana. Ok, Tatiana, por ahí nos está escuchando, creo, Diego Rodríguez. Si no, yo le digo ahorita y en un rato te mandamos el de la semana Ay, pasada. gracias. Con mucho gusto. Entre otras noticias, hoy acabamos entonces el primer módulo con el profe Diego. El siguiente módulo será dentro de 8 días con Jorge Mario López Moreno, que ya lo conocieron ustedes en la primera sesión. Con él vamos a trabajar de una manera un poco distinta. La propuesta de él, ya pueden ver el contenido en la plataforma, él ya subió el contenido y él propone 5 actividades, una por día, que deben ir subiendo semana a semana. No es la superactividad y una cosa muy dispendiosa, pero se requiere que estén pendientes durante toda la semana de las actividades y vayan subiéndolas a la plataforma para la actividad dentro de 8 días, para la sesión con él. El módulo de él se va a dividir en 2. La primera parte consta de 5 días, 5 actividades distintas que ya tienen en la plataforma y que pueden ir haciendo y subiendo a medida que vayan desarrollando. Y el próximo sábado a las 10 de la mañana nos vemos con el profesor Mario y les explicamos cómo va a ser la metodología de trabajo con él durante esas 2 horas. Si hay alguna pregunta o durante la semana, por favor escríbanos por el grupo. Si me escriben por mensaje interno y no les logro contestar, me disculpan o me insisten, que a veces se van los mensajes entre tantas cosas y no logro verlos. Entonces, muchas gracias por haber participado. Si hay alguna pregunta en este momento antes de que nos vayamos. Yo tengo otra pregunta. Yo subí la actividad número 1 y sale como que retrasada por 3 días, pero no sé qué signifique porque yo la subí en el tiempo estipulado. Y me sale en la plataforma como retrasada por 3 días, no sé qué significa. Bien, no te preocupes por eso. Si subiste la actividad, digamos que a veces puede ser un problema de la plataforma, no hay problema con eso. Todos y todas las que están aquí están en el grupo de WhatsApp. Sí. 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 Ok, si alguien no está, nos dice por favor o se queda un momentico para poder ingresarla. En un rato, antes de las 2 de la tarde, vamos a dar el ingreso a los materiales del segundo módulo. Un segundo, por favor. Buen día, yo no estoy ingresada en el grupo de WhatsApp. Nos envías tu número, por favor, por el chat de Zoom para agregarte. Perfecto. Ok. Entonces, el profesor Jorge Mario va a habilitar a partir de las 2 de la tarde las tareas. Marjorie tampoco estaba. Súper. Ahí tenemos entonces los teléfonos para agregarlos. En un rato los vamos a agregar. Y ahí en ese grupo de WhatsApp, el profesor Jorge Mario va a subir algunas instrucciones sobre el módulo de esta semana. Sin embargo, lo más general para que ustedes lo entiendan desde ahora es que va a haber una actividad por día que deberán desarrollar durante la semana y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Cualquier duda, Tengo una pregunta. Pueden hacerla por el chat de WhatsApp. Siga, Lorena, claro. Con respecto a las actividades que va a subir el profe Jorge, ¿es a partir de la próxima semana? Porque se supone que en esta semana todavía tenemos plazo para lo de la tertulia. Entonces no sé si empezarían a partir de la próxima semana o empiezan a partir de las actividades. Empiezan a partir del lunes las actividades para el siguiente módulo. Ok. Porque como tenemos la tertulia a plazo hasta el viernes, y todavía pues hay que terminar de ponernos de acuerdo con los compañeros, hacer el debate, hacer aportes, entonces era como mi consulta como tal. Ok, sí, pero las actividades del siguiente módulo empiezan desde este lunes. Sin embargo, bueno, igual no son cosas como dispendiosas o que requieran de mucho tiempo, pero sí empiezan desde este lunes. A partir de las 2 de la tarde más o menos las van a tener habilitadas en la plataforma, en la página web de la corporación.
Y ya, yo creo que eso es todo por el momento. Esperan entonces la información por WhatsApp. Vamos a ingresar a las personas que no están ingresadas todavía en ese grupo. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, algo más que quieran saber? Para que hablara con G, para que les organizara esa dirección, ese micro. Pero no me acuerdo, yo ahorita reviso y si no, te escribo para que me reenvíes el correo, porque ellos mandaron el pantallazo. Sí. Sí, sí, listo. Listo, listo. ¿Algo más? ¿No? Bien, muchas gracias entonces por haber participado de este primer módulo. Nos volvemos a encontrar dentro de 8 días y estamos en contacto por WhatsApp y por la plataforma. Estén pendientes de la plataforma de avisos, por favor. Y nuevamente, para los que no se hayan dado cuenta, acabo de pegar de nuevo el formulario para que llenen la asistencia de hoy. Muchas gracias por haber participado y nos vemos el próximo sábado. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.